pasaje está en Romanos 13, 1 al 7. Hermano Camarena leyó ese pasaje. Romanos capítulo 13, verso 1 hasta el 7. A manera de introducción, queremos decir que se acercan las elecciones municipales. En la próxima semana se va a celebrar y en esa ocasión se van a elegir síndicos y regidores. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud como cristiano? ¿Cuál es la actitud que debemos tener? ¿Qué debemos saber acerca para presentarnos ante ellos? Y si tú no vas a sufragar, si tú no vas a votar, de todas maneras, ¿qué tú tienes que saber y qué tú tienes que hacer al respecto? La Biblia, como la autoridad, como la única palabra de Dios, tiene la respuesta para todo esto. Romanos 13, 1 al 7. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esta es palabra de Dios. Oremos. Oh Padre Celestial, tú que eres el único soberano, el único Rey de reyes, Señor de señores, el soberano de los reyes de la tierra. Nosotros te adoramos, te exaltamos, nos ponemos delante de ti, Señor, para pedir que hables a nuestros corazones, sea que vayamos a votar o no, sea que nos toque o no. Oh Padre Celestial, pon en nuestros corazones el respeto al concepto tanto tuyo de autoridad como a las autoridades que tú dispongas y la manera como sean las votaciones adaptadas a nuestra vida y a los dominicanos. Padre Celestial, sé con nosotros. Desde ahora te pedimos por el próximo sufragio que va a ser celebrado este próximo domingo. Sé con nosotros, Señor. Te pedimos que haya estabilidad, que los ánimos no lleguen hasta el nivel del desorden y que podamos tener una situación tranquila, una obediencia civil para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es bueno y agradable delante de ti. Habla a nuestros corazones, Señor. Háblanos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos se escribió como una carta tratado de defensa del Evangelio y la justicia de Dios por medio de la fe. Y lo escribió el apóstol Pablo a una iglesia que nunca él había visitado, pero que pensaba hacerlo al pasar rumbo a España, como según la tradición se dio. Pablo llegó a España pasando por Roma. Y en esa sección, desde el capítulo 13, desde el 12, él pasa a explicar de manera práctica de vivir un cristiano, en este caso como una persona civil ante las autoridades. ¿Cuál es el papel de los cristianos ante las autoridades del gobierno civil? ¿Tiene Dios algo que decirnos con respecto a estas votaciones? Gracias a Dios que sí, y esto es lo que Dios dice respecto a este certamen electoral.
nosotros vamos a sacar 3 ideas que aparecen de esta y una manera de aplicación a nuestras vidas. En primer lugar, lo que el pasaje de la Escritura dice y lo que Dios dice de manera clara es que la autoridad fue instituida por Dios. Dice el versículo 1 y 2: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo no sé si ustedes observaron una triste situación que hay. Se pidió una aclaración por parte del régimen de la persona de los abogados en República Dominicana. Un dominicano, un abogado dominicano, en unas circunstancias que no se justifica de ninguna forma, fue sometido a la obediencia por parte de la policía de una manera injustificada. Se le esposó por delante, se le esposó por atrás, se le tiró como si fuera en una camioneta y se le puso una goma encima. Todos esos hechos demuestran una situación de un abuso por parte de la autoridad, y demuestra, independientemente, él se veía ya ensangrentado, no importa las causas, si se dice que fue que por los golpes o por la situación que sea, esa persona murió al llegar al hospital. ¿Qué fue lo que no sabemos si realmente fueron ellos o no? Si fue, como ellos dicen, la autoridad en base a eso. Eso es, nosotros estamos acostumbrados a ver circunstancias en nuestra vida, y en República Dominicana sobre todo, choca el ver circunstancias como esa. Pero el concepto de autoridad, no sé si para que me sigan, el concepto de autoridad, el sentido de evitar el caos, la barbarie y lo que no debe ser, ese concepto de autoridad fue instituido por Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y además de eso, la autoridad, las autoridades que están puestas, Dios en su decreto tenía que fueran ellas. Así que un hijo de Dios, como dice MacArthur, debe reconocer que Dios ha establecido los gobiernos. Como Daniel 4:17 enseña, el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Dios es quien pone reyes, y Dios es quien quita reyes, conforme a su propia voluntad y plan. Esto lo hace para mantener el orden de la sociedad. Consciente del control soberano de Dios sobre el gobierno, el que confía en Cristo se someterá a su autoridad. Para un hijo de Dios, someterse al gobierno es una manera de demostrar sumisión al Dios que lo estableció, puesto que Dios es el único gobernador soberano del mundo. Dios ha instituido 4 autoridades en la tierra, que es lo que Calvino llamaba las esferas. Esas esferas son áreas del gobierno donde un cristiano, a modo de unión, como aparece, interjección de conjuntos, él está en el medio. Los que están en la universidad entienden lo que estoy diciendo. En esa interjección de conjuntos, él pertenece dentro de esas mismas 4 esferas posiblemente, y él tiene que acatar dentro de esos lugares. El cristiano no es un picapleitos, el cristiano no es un buscapleitos. Si nosotros tenemos y nos criamos acostumbrados a ser buscapleitos, la Biblia dice que si alguno quiere ser contencioso, nosotros no somos así, ni las iglesias de Dios. Así que el que quiere siempre sacar punta fina y siempre exigir sus derechos, debiera estar pensando si realmente es cristiano, o si en realidad tiene el espíritu cristiano. No estoy diciendo necesariamente que tenga que ser acatar a un partido determinado, pero lo que estoy diciendo es que tanto el concepto de autoridad
como las autoridades puestas en el momento, el cristiano dentro de sus derechos tiene y debe acatarse a ellos. Las autoridades o las 4 esferas son el gobierno sobre todos los ciudadanos. Y cuando hablamos del gobierno sobre todos los ciudadanos, estamos hablando del presidente de la República, estamos hablando de los magistrados civiles, estamos hablando de los síndicos, estamos hablando de los regidores, estamos hablando de cualquier tipo de autoridad civil, estamos hablando de la policía, estamos hablando de los oficiales, todos aquellos que forman parte del gobierno civil. Un cristiano puede, como vamos a ver, exigir sus derechos, puede votar en contra del gobierno determinado, esa es su libertad en República Dominicana, pero no debe ser ni un buscapleito, ni una persona contenciosa en medio que se le encuentre por esas cosas. Independiente de si fue justo o no fue justo, yo conocí a ese joven, conocí que trabajó un tiempo en la empresa de nosotros, y nosotros lo conocíamos por una persona contestataria. Es decir, que en medio de una persona, de un abuso o lo que sea que te estén sometiendo, tú no debes ser una persona contestataria, tú no debes ser una persona buscapleito, tú no debes ser una persona que tengan que utilizar algo más para someterte. Las autoridades del gobierno civil son una esfera en la cual nosotros tenemos que ser ejemplos como cristianos. ¿Eso significa que tenemos que aceptar todo lo que nos impongan? No. Hay maneras, y gracias a Dios que tenemos maneras, como vamos a ver, de corresponder como cristianos. Pero el cristiano no debe ser el primero en ser un gallito. No debe ser esa la actitud del primero de salir al frente a defender los derechos de nadie. En medio de esas cosas, el cristiano tiene que saber sujetarse, y esa palabra sujetarse es la palabra, dice MacArthur, que es la de como si fuera un soldado a su superior. Esa palabra griega se empleaba con frecuencia para aludir la obediencia absoluta de un soldado a sus superiores. Las Escrituras hacen una excepción a ese mandato en caso de que requiera la desobediencia a la palabra de Dios. Es decir, que la autoridad, el concepto de autoridad, eso fue instituido por Dios. El que haya una persona que nos gobierne, y en esa fue en el sentido primero del gobierno civil. En segundo lugar, la otra esfera fue en la iglesia sobre todos los creyentes. Él puso pastores, Él puso diáconos, Él puso personas a cargo nuestra, y nosotros tenemos que sujetarnos también a nuestros pastores. No podemos andar como chivos sin ley, a nuestros diáconos también. Eso no quiere decir, como hemos vuelto a decir, que debe ser lo primero, ¿cómo se llama? No debemos, que tenemos que servirles incondicionalmente. No, no es eso. Lo que sí quiere decir que la actitud principal que debe haber entre nosotros es un espíritu de colaboración y de seguir sujeto a las autoridades. La tercera esfera fue de los padres sobre los hijos. Y yo te quiero llamar aquí, joven, adelante. La Biblia dice que tú te debes sujetar a tu padre, que tú tienes que sujetarte a tu madre. No importa si ella está medio vieja para ti, no importa si ella está medio torpe para ti, no importa el concepto que tú pienses acerca de ella. La Biblia exige y Dios estableció el concepto de autoridad superior para que tú escuches a que si te llama a fregar, no es espérese que yo estoy haciendo tal cosa, es a fregar. Ella te ha dado una orden y tú debes sujetarte a las autoridades en lo que corresponde a lo que Dios te está diciendo. Tú puedes decir un momento determinado, mami, yo estoy haciendo estas cosas, yo puedo hacerlo esto más tarde, llegar a conversaciones, pero el concepto de obedecer a los padres y a padre y a madre, ese concepto de autoridad, sujetarse, ponerse debajo, es lo que la Biblia exige. Así que Dios está
enojado si nosotros desobedecemos las autoridades civiles. También Dios desaprueba si nosotros desobedecemos a nuestros pastores lo que nos aconsejan. Y también Dios está en desacuerdo si nosotros desobedecemos a los padres. Y también, como aparece en Colosenses capítulo 4, de los siervos a los amos o de los jefes sobre los empleados. Aún así, dice el pasaje de Colosenses, a los difíciles de soportar. A los difíciles de soportar. Dios quiere que el cristiano se destaque por ser una persona que se sujeta a las autoridades superiores. Y en base a eso, se espera que, independiente de si están haciendo lo bueno o lo malo, nosotros en lo que requiere honra, como dice la Biblia, en lo que requiere respeto, nosotros le llevemos el respeto y la honra adecuada. Están establecidas. La autoridad del gobierno humano se deriva de Dios y es definida por Él. Su propósito es instituir el gobierno humano para recompensar al bien y restringir el pecado en un mundo malo y caído. Por eso, a falta de gobierno, lo que hay es caos. Miren, si este gobierno tiene muchos defectos, nosotros sabemos que tiene muchos. No tenemos que tapar lo que está a la vista. Pero es mucho diferente a lo que está pasando en Haití. En Haití se ha perdido el control del gobierno y lo que hay es caos. Hay áreas donde no se puede entrar, hay áreas donde no se puede hacer nada porque es un estado fallido y hay zonas de sálvese quien pueda. Si tú votas, hazlo en orden, sin discutir ni romper las reglas. Esas autoridades, la de la Junta Central Electoral, las que salgan también son puestas por Dios, gústele o no. Así que tiene que estar en estos versículos, como menciona, Pablo nos recuerda 6 veces la razón principal por la cual debemos someternos al gobierno. No es porque sean buenos o porque sean justos. De hecho, Nerón era que estaba gobernando en los tiempos de Pablo cuando escribió eso. Él estaba haciendo en ese tiempo un gobierno muy bueno. Pero después llegó un momento donde hasta mató a su propia madre. Y donde se volvió todo una locura. Prendió fuego a Roma y culpó de ello a los cristianos. Esa era la persona que estaba gobernando ahí. Y Pablo dice que debemos someternos. Esa autoridad se derivaba de Dios y por eso nosotros tenemos que hacerlo. Pablo insiste en que Dios lo ha establecido, que su autoridad proviene del Dios soberano del universo. Los que reconocen que Dios es supremo y que tiene derecho a reinar en el mundo, como cantábamos, que el mundo era de Dios, que Dios estaba soberano, que Dios era el que controlaba todo, lo demuestran sujetándose a las autoridades que ha establecido. Y para que no haya confusión, Pablo define la fuente de la autoridad de 2 maneras distintas. En primer lugar, señala que el concepto de autoridad no hay sino de parte de Dios. Y en segundo lugar, aclara que las que hay han sido establecidas por Dios. En otras palabras, todos los gobiernos del mundo, por corruptos que sean, están en su lugar porque Dios los ha puesto allí con su propósito. Cuando ya no les sirven, Dios los quita de en medio. Él es capaz de permitir eventos catastróficos de la naturaleza, guerras o rebeliones humanas para eliminar a los que ya no son útiles para la realización de sus designios. Era por su providencia y su voluntad que ellos habían sido nombrados para mantener el orden, promover la buena conducta y castigar la maldad. Así que lo que Dios quiere que tú sepas y recuerdes en esta mañana es que las autoridades en las diversas esferas, ya sea en el gobierno civil con todo lo que eso lleva, en el área de los padres, en el área de la iglesia, en el área del trabajo, abarca todo el concepto de la vida humana.
Dios ha establecido cabezas, Dios ha establecido autoridad y Dios quiere que sean obedecidas. En segundo lugar, la autoridad es un ministro, un servidor de Dios, como dice el versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Y esa palabra servidor es diáconos. Es un servidor de Dios, un ministro para hacer lo que debía ser. Él es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ya sea que él entienda que es servidor o no, ya que sea que él entiende que es un ministro de parte de Dios o no, en lo que haga que no sea pecaminoso, la Biblia nos llama a obedecerlas. Es un servidor. ¿Qué quiere decir esto? La explicación del porqué de la sumisión a las autoridades incluye una definición del propósito de ellas. El punto principal en esta explicación se repite 3 veces. Las autoridades están establecidas para servir a Dios, son sus servidoras. Dios no las ha colocado para infundir temor a aquellos que aceptan seguir el estilo de vida que Dios exige, sino que están para infundir temor a quienes no se conforman voluntariamente a esa forma de vida. Debido a que el hombre no fácilmente se hace voluntario para obedecer las normas de justicia que Dios ha establecido, ha tenido que designar autoridades responsables para vigilar y obligar a los hombres a vivir de acuerdo con las normas que Él exige. Por eso, Pablo señala 2 propósitos principales que Dios tuvo al designar a las autoridades. Son servidoras para garantizar el bienestar de los que hacen el bien. Y si no lo está haciendo, de todas maneras tenemos que exigirla y podemos nosotros hacerlo. Hay maneras adecuadas de hacerlo. Pero si no, de todas maneras tenemos que servirle en lo que sea de bien. También son servidoras de Dios para castigar el mal. Con este fin llevan la espada. Por ese propósito, al votar, debemos buscar cuáles son los candidatos, cuáles son los alcaldes, cuáles son los regidores de mi provincia o de mi sección, cuál regidor de mi demarcación, pienso yo, es servidor de Dios para mejorar mi sector. Yo no lo conozco. Dios me pide que sea diligente y que procure saber quiénes son. No quién me va a dar de lo mío. No, eso no es lo que debe ser. Ni quién me va a poner en un puesto. Tampoco. Eso es algo muy serio. Hay que buscar ese servidor de Dios. El magistrado civil es ciertamente un siervo de Dios, ya que tal como lo ha demostrado los versículos 1 y 2, al fin y al cabo, él fue designado por Dios y recibió su autoridad de Dios. En circunstancias y condiciones normales, el gobernante en la esfera del gobierno civil representa la voluntad divina con respecto a la conducta de la gente en su carácter de ciudadanos. Por otra parte, el propósito básico del que está en autoridad no es el de herir, sino de ayudar a hacerte bien como resultado de la obra y vigilancia de estos representantes del gobierno. Él no lo está haciendo bien, procura otro. Tú tienes ahora la oportunidad. Yo creo que cada uno de ustedes vio un anuncio, espero que todavía lo recuerden en base a ello, como una persona quería comer vegetales, otro quería comer comida china y otro quería comer carne. Entonces cada uno de esos fue haciendo y quitándose a un lado. No, a mí no me gusta nadie. Al fin se quedó el de comida china y todos teníamos que comer comida china, no gustándonos comida china, porque nosotros no fuimos a votar ni fuimos a poner nuestra voluntad en ello. Nosotros somos responsables, como lo vamos a ver. Así que si tú no quieres comer comida china, entonces ve a votar el domingo. No hay problema. Ahora, si tú quieres también comer comida china, ve a votar el domingo, no hay problema. Así que, como dice el anuncio del chofer ese, pero si me dejaron elegir, entonces no. Pon lo que tú quieras, pero entonces no te gusta lo que tú, bueno, base a eso. Entonces,
el creyente puede vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad como resultado de la obra y vigilancia de estos representantes del gobierno. Quien piensas lo hará, pues vota por él o vota por ella. Eso es lo que tú tienes que tener pensado. Tercero, la autoridad debe obedecer y sujetarse de acuerdo a la conciencia. Es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros lo tenemos en base a los pasajes de que se dice en el versículo 1 que debemos obedecer. En el versículo 1-3 dice que están para infundir, son servidores. En el versículo 5 dicen, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el termómetro que Dios ha puesto en nuestro corazón, que debe informarse de la palabra de Dios para que de manera interna solamente dice mal o bien, aprobado o no aprobado. Y lamentablemente muchos cristianos y muchas personas lo han ahogado de tal forma que no se dejan llevar de lo que la conciencia le está diciendo, o están tan mal informadas, tan llenas de lo que es mundo en su lugar, que ni siquiera se sienten mal por no hacer la voluntad de Dios, por no hacer su tiempo con Dios, por no buscar su rostro de Dios, por no venir a la iglesia. No sienten nada. Están cauterizadas. Es como cuando tú te pones una herida y te va poniendo esa capa de tal manera que ya encima de eso, o los callos o los lugares, ya está insensible, ya no siente nada. Y por esa razón es lo que pasa. Pero nuestra conciencia, como dice la palabra de Dios, de la misma palabra de Dios, debiera estar alimentada por la palabra de Dios, para que sea sensible, para que sean corazones de piedra, en vez de corazones de piedra, corazones de carne, sensibles a la voluntad de Dios. David fue tan sensible a Saúl en los primeros momentos que cortarle un parte de su capa, se sintió turbado por ello. Pero llegó el momento que cuando vio a una mujer bañándose desnuda, la mandó a buscar, se acostó con ella, mandó a emborrachar a su esposo y al final lo mandó a matar. Qué duro se puede volver el corazón de un cristiano en un momento determinado, y tiene que ser herido por la aflicción. Pero por causa de la conciencia, la Biblia dice que nosotros debemos someternos. Y si la Junta dice que vayamos a votar, la Junta es una autoridad y nosotros tenemos que hacerlo por causa de la conciencia de Dios, delante de Dios. ¿Qué quiere decir someterse? Se debe notar que Pablo no usa la palabra obedecer. Muchas personas toman las dos palabras como sinónimos, pero en realidad conlleva una idea distinta. Es bastante conocido la historia del niño a quien un padre quiso obligar a sentarse. Todos lo hemos escuchado, esa historia, ¿se recuerdan? Que después de varias advertencias el niño no quiso sentarse y el papá lo obligó y lo sentó. Y el muchachito, entre enojos y toda cosa, dice: yo estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Cualquier parecido con la generación de ahora es pura coincidencia. Este caso demuestra la diferencia entre la obediencia y la sumisión. El niño obedecía a su padre, pero no se sometió a él. La sumisión es una actitud de reconocimiento de la autoridad del otro, que voluntariamente se pone bajo sus órdenes. El mismo Pablo que escribió esta exhortación no siempre obedeció las órdenes específicas de los líderes, nosotros lo vemos. Pero la diferencia está en la actitud de las personas hacia sus superiores. Está sujeto al gobierno municipal, al de los regidores. Te dicen que tiene que sacar la basura los lunes. Pues sácalo los lunes, ¿por qué tiene que sacarlo los martes? Es ganas de... Pues yo ni los veo,
no te aparecen por aquí, entonces elige y busca y vota por quienes creen que lo harán. Sin embargo, hay otra razón mayor por la cual debemos estar sujetos. Esto tiene que ver con nuestra propia conciencia. Nuestra conciencia nos indica que debemos obedecer las leyes y someternos al gobierno. Si andamos mal en relación con los gobernantes que Dios ha establecido, no podemos estar en paz con Él. Como hijos suyos, debemos procurar andar de una manera que le agrade. El estilo de vida que agrada a Dios y que mantiene una conciencia limpia reconoce la autoridad que Dios ha establecido y se somete a ella. Esto no es un relajo. Dios está observando y tu conciencia está amarrada a su voluntad. Alguien decía que cuando tenemos una duda entre obedecer la autoridad humana y la palabra de Dios, nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Y cuando tenemos una duda entre obedecer a una autoridad y obedecer nuestra conciencia, siempre es mejor obedecer la conciencia. Es por eso que la conciencia tiene que estar bien informada con la palabra de Dios, porque Dios es el Dios de la conciencia y nosotros no podemos traicionar nunca nuestra conciencia. El pago de los impuestos es una situación donde se aparece ahí y Dios lo puso como debe ser. Aunque no siempre funciona de esa manera, todos contribuimos para que se logren tales propósitos. Por último, la autoridad debe refrendarse, validarse, aprobarse y certificarse. Eso quiere decir que gracias a Dios nosotros tenemos en la Constitución una manera en la cual nosotros podemos cambiar si no estamos de acuerdo con alguien o apoyarlo si nosotros estamos de acuerdo con él. Así que los cristianos, como dice el versículo 7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Nosotros debemos ir a votar, es un deber nuestro, tenemos que pagarlo eso, votando, obedeciendo lo que se dice. Los cristianos interpretan Romanos 13 de diversas formas. Unos creen que el Estado es demasiado corrupto y que por lo tanto deben relacionarse lo menos posible con él. Pero ese pensamiento hace que sus medidas nos afecten, aunque pongamos la cabeza en tierra como un avestruz. No podemos seguir así. No, eso es del diablo, yo no quiero saber nada de los gobiernos y nada de eso. Yo lo único que voy es mi iglesia, voy de arriba para abajo, ajá. Y cuando pongan en vez del 18, el 23%, y luego, no es a la iglesia que le van a afectar solamente, es a ti. Y cuando también hagan esta medida o esta situación, también te va a poner. Y cuando pongan una vía de este lado y no de otro, también a ti te va a afectar, porque también no sabían, si ustedes lo sabían, que los síndicos son los encargados de poner el tránsito también. Así que esa actitud de esconderse como un avestruz de la situación que está pasando no nos va a resolver el problema. Otros creen que Dios ha dado autoridad en ciertos asuntos y la iglesia en otros. Pero eso es como el asunto de los dos sombreros. Yo tengo, mientras tanto, aquí en la iglesia tengo un sombrero y cuando salgo allá afuera con un cuchillo en la boca como Rambo. Eso no es lo que la Biblia dice. La iglesia y el Estado tienen intereses diferentes, pero se complementan. Este es mejor, pero dividimos la vida entre lo secular y lo sagrado, y eso no es lo que la Biblia dice, convirtiéndonos con los dos sombreros en unos tigres inmisericordias. Es por eso que usted ve que fácilmente, me perdonan, algunos abogados le pueden partir el brazo, un médico le puede partir el brazo a usted, quien sea, y él puede lo más tranquilito ser un anciano o una persona en su iglesia, como si no hubiera pasado nada, porque él tiene en su cosmovisión dividido lo secular de lo divino, y no es así. Dios nos mira de manera integral. Tercero, y más, otros creyentes piensan que los cristianos tienen
entre los que estamos nosotros, la responsabilidad de lograr que el Estado mejore. Eso es parte del gobierno civil y esto es parte de la gracia común de Dios. Lo pueden hacer desde el campo político, eligiendo cristianos u otros líderes con altos principios. También lo pueden hacer en lo moral, sirviendo de influencia positiva en la sociedad. Según ese punto de vista, idealmente la iglesia y el Estado han de trabajar juntos para el bien que hagamos. Así que, como ciudadanos, de todas maneras, todos creen que debemos vivir en paz con el Estado, siempre y cuando éste nos permita obrar de acuerdo a nuestras convicciones cristianas. Y es que, a manera breve de aplicación, yo quiero que nosotros digamos lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que tenemos que obedecer, que tenemos que votar, que tenemos que ir y obedecer a las autoridades superiores. Entonces, sí, pero ¿cómo? SPC. Sí, pero ¿cómo? Lo primero es que es bueno que tú estés consciente que las diversas esferas, tu papá, tu mamá, tu profesor, tu colegio, tu síndico, tu regidor, en cada una de las esferas, Dios te pide que tú obedezcas. Como empleado, Dios te dice que llegue a las 8. No es que llegue a las 8:30 ni a las 10, es a las 8. Tenemos que obedecer las normas que Dios nos ha dado. Tenemos que orar por las autoridades, por las que están en eminencia. Eso dice 1 Timoteo capítulo 2, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero yo voy a orar por ese. No, no es eso. Esa no es la Biblia te llama a orar por las autoridades, sean que te gusten o no. Son las que Dios ha puesto y el concepto de autoridad para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si no te gusta ese síndico, gracias a Dios muchos de ellos no se van a poder reelegir, sino que hay otros nuevos. Pero es tu oportunidad entonces de saber quiénes son los que van a hacer y quiénes van a hacer en base a eso. Ya tú te enteraste bien de quién debe ser. Entonces, ora antes de ejercer el sufragio. Pide sabiduría. Entérate quién defiende mejor tu sector, de acuerdo a la Biblia. Entonces tú vas, ejerce dos con responsabilidad y con una conciencia sana, atada a la palabra de Dios. Como yo he dicho, no es porque me va a dar un cargo, es quién mejor representa a mi sector, quién mejor representa. Si es Bacho, que gracias a Dios no va. De todas maneras, tenemos entonces que ir a votar por él y apoyar el que nosotros creamos que de verdad representa a nuestro sector. Tercero, como dice el mismo anuncio, sal del recinto, vete a tu casa, espera con tranquilidad y confianza en Dios dicho resultado. Y si resultó quien resultó, ya, por Dios fue puesto. Y nosotros tenemos que acatar las medidas que Dios diga. Ahora, amigo que nos visitas e hijo que me escuchas, escuchaste que Dios es el soberano, que la autoridad fue instaurada por Él, ya sea a tus padres, a tus profesores, a tus alcaldes, regidores o gobernantes. Sométete primero a Dios. Deja de vivir en rebeldía y espaldas a Él, pues atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Él envió a su Hijo Jesucristo, quien vivió una vida perfecta, a vivir la vida que debíamos vivir y a morir la muerte que merecíamos por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día para que ya tú no vivas para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por los que se humillan y creen a su palabra. Humíllate, arrepiéntete. Esta es la oportunidad que Dios te da de que depongas tu actitud de rebeldía y vengas a los pies de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que Dios tenga misericordia de ti. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tú eres el soberano, tú eres quien quita reyes y pone reyes. Tú eres el Altísimo y le das el poder y el dominio a quien tú quieres. Ayúdanos, Padre Celestial, a verte a ti, a obedecer
y en las próximas elecciones, danos autoridades conformes a tu corazón, que puedan guiar hacia el bien común y puedan ayudarnos en el camino para que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Padre Celestial. Bendícenos y tráenos a nuestra asamblea este mismo día a las 6, en el nombre de Jesús.